A veces resulta difícil estos momentos de cambiar, de abandonar lo anterior por tener lo nuevo, pero necesitamos hacer un poco de esfuerzo, primero en creer, lo que decíamos hace un momento, ejercitarnos en la fe. Tenemos la seguridad de que esto es de Dios. ¿Por qué lo tenemos? Los escritos de Luisa fueron aprobados en 1926. Se le dio un Nihil Obstat por un santo, que es San Aníbal María di Francia, y se le dio un imprimatur por el arzobispo de aquel tiempo, Monseñor, no recuerdo el nombre, de Leo, que era el arzobispo de la diócesis de Trani. O sea, se le dio Nihil Obstat e imprimatur. Después, por X cosa, fueron condenados. El Santo Oficio recoge todo esto, lo condena, lo pone en resguardo y queda olvidado. A partir de 1990, más o menos, un 89, empieza el movimiento de la causa de beatificación de Luisa. O sea, algo muy curioso, condenada, pero el día que muere es una apoteosis, su entierro. O sea, es cientos de religiosas, cientos de sacerdotes, obispos, o sea, con ella en su funeral. Y se proclama como Luisa la Santa. Empieza la causa, salen los escritos, el Vaticano los entrega para que sean revisados, y ahí que tiene que pasar por 2 escrutinios de los escritos. Uno es a nivel diocesano, o sea, la diócesis nombra teólogos que revisen los escritos, los revisan 2 veces, y las 2 veces el resultado es positivo, o sea, no hay nada en contra. Pasa la causa al Vaticano, a la congregación de la fe, algo así, y el resultado del escrutinio ahí también es positivo, no hay nada en contra de la fe. Como una cosa adicional, esto es totalmente adicional, personal, no se puede demostrar, el entonces cardenal Ratzinger dijo: es necesario que Luisa salga a la luz porque ella es la salvación de la Iglesia. Esto se lo dice cardenal Ratzinger a Monseñor el Alzheimer está fuerte. Bueno, el arzobispo de Tlalnepantla, Guízar, Monseñor Guízar, el sobrino, no el santo, el sobrino. El Monseñor Guízar nos dijo que el cardenal Ratzinger había dicho eso. Si esto es mentira, tiene que estar purgando ahí un rato, Monseñor. En fin, Luisa está aceptada, no hay problema. Es una cosa ya dentro de la Iglesia, lo único que falta es la parte burocrática para que Luisa sea aceptada como beata. Beatificada Luisa, los escritos tendrán forzosamente que entrar ya dentro de lo normal de la Iglesia, pero cuando los estudien, pues se van a llevar una sorpresa. O sea, cuando realmente penetren en ellos y se vaya adentrando, tendrá que ir saliendo todo lo que es Luisa. Luisa como persona y Luisa como doctrina. No es doctrina de Luisa, es doctrina de Jesús. Pero eso va a tardar un poco de tiempo. Entonces, estamos en ese periodo de transición. Sin embargo, tenemos muchos datos para entender lo que está pasando. Vamos a referirnos al Evangelio. ¿Nosotros conocemos el Evangelio? ¿Sí o no? Oh, sí, lo conocemos, lo hemos leído, ¿no? Y el Evangelio que conocemos
¿Será el evangelio que predicaba Jesús? ¿Segura? ¿Y si le dijera que hay 2 evangelios? ¿2? Ah. De lo mucho que se elevaba, ahora se bajó. Hay 2 evangelios. El evangelio que predicaba Jesús y el evangelio que predicaron los apóstoles. Son diferentes. Ah, pues sí. En Mateo 3:2 dice, la predicación en el evangelio, dice, empieza con Juan el Bautista diciendo, haced penitencia porque está cerca el reino de los cielos. Eso es lo que Juan Bautista predicaba. En Mateo 4:17 aparece Jesús y es, haced penitencia porque está cerca el reino de los cielos. Y luego dice, e iba Jesús recorriendo toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando la buena nueva del reino celestial, y sanando toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Luego empieza a hablar sobre quiénes irán a poseer el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? O sea, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así el que violare uno de estos mandamientos, por mínimos que parezcan, y enseñare a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño, esto es, por nulo en el reino de los cielos. Pero el que los guardare y enseñare, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es todo lo que Jesús habla en su tiempo. Es un Jesús que nos está hablando del reino, del reino. Cuando Jesús muere, resucita, se está con sus apóstoles 40 días y el día que asciende a los cielos, ¿qué deja? ¿Cuál es el mandato que deja? Id, predicar, ¿sí? Bueno, les conviene que me vaya, pero id, predicad el Evangelio, bautizad, ¿sí? El que crea se salvará, el que no crea se perderá. ¿Y qué empiezan a predicar los apóstoles? Jesús crucificado. Y la predicación de los apóstoles, la predicación de San Pablo, es a través de Jesús crucificado. O sea, hubo un cambio, ¿sí? Son 2 cosas distintas. Todo esto es plan de Dios, no es equivocación de los apóstoles, es plan de Dios. Pero son 2 diferentes predicaciones. Entonces Jesús basaba toda su predicación en el Padre, en el reino y en su propio reino que es de este mundo. Ya hablamos el día de ayer sobre que el reino de Dios no es de este mundo. Cuando Pilatos le pregunta, ¿se acuerdan? Que dice, mi reino no es de este mundo pequeño, de este mundo en la voluntad humana, de este mundo en tiempo y espacio. Mi reino no es de aquí. Mi reino es eterno, mi reino es de la divina voluntad en el hombre. Cuando termina todo esto, ahora nos queda el recuerdo de ese reino, de ese reinado de Cristo en la tierra. Voy a leer una lectura de Luisa que es muy
yo diría, bella. Y dice así: tú debes saber que mi humanidad contenía en sí 2 generaciones, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. A los primeros venía a rescatarlos, y por eso pagué con mi sangre para ponerlos a salvo. Mi humanidad era santa, y nada heredó de las miserias del primer hombre. Y si bien era semejante en las facciones naturales, pero era intangible de cualquier mínimo defecto que pudiera ensombrecer mi santidad, mi herencia. Dice, mi herencia fue solo la voluntad de mi Padre, en la cual debía desarrollar todos mis actos humanos para formar en mí la generación de los hijos de la luz. Mira, esta generación me fue dada el formarla propiamente en el regazo de la voluntad de mi Padre Celestial, y yo no ahorré ni fatigas, ni actos, ni penas, ni oraciones. Más bien estaba en la cima de todas las cosas que hacía y sufría, de manera que la concebí en mí, la fecundé y la formé. Eran propiamente ellos los que el Divino Padre con tanto amor me había confiado. Era mi herencia predilecta que me fue dada en la Santísima Voluntad Suprema. Ahora, después de haber conocido los bienes de la redención, cómo quiero a todos salvados, dándoles todos los medios que se necesitan, paso a hacer conocer que en mí hay otra generación, que debo hacer salir, mis hijos que deben vivir en el divino querer, y que en mi mismo corazón tengo preparadas todas las gracias, todos mis actos internos hechos en el ámbito de la voluntad eterna para ellos, y éstos esperan el beso de sus actos, su unión para darles la herencia de la voluntad suprema, y como la recibí yo, quiero darla a ellos para hacer salir de mí la segunda generación, la de los hijos de la luz. 2 generaciones en la humanidad de Jesús. Los hijos de las tinieblas, o sea, cuando oímos esto pensamos que son los malos, ¿sí? No es así, son aquellos que tenían que ser redimidos, nada más, que es todo lo anterior a la divina voluntad. O sea, todos tuvieron como punto máximo la salvación, como punto culminante de su actuar para Dios, la santidad humana. Y una nueva generación, que es los hijos de la luz, donde Jesús preparó todos los bienes necesarios para que esta nueva generación pudiera tener todo lo necesario para llegar a vivir en la divina voluntad. No es nada más la salvación, sino ahora es el reino de la divina voluntad que se ofrece a esta segunda generación. Esto es como el joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico pregunta por la salvación, por la vida eterna, y Jesús simplemente le contesta, cumple los mandamientos, listo. Luego el joven rico insiste y dice, eso ya lo cumplo. Y entonces Jesús le dice, entonces lo que quieres es ser perfecto. Para eso se necesita algo más. Vende todo, renuncia a todo, toma tu cruz y sígueme. No sé qué le fue más pesado, si renunciar a todo o la cruz. Por eso, renunciar a todo o la cruz. Lo mismo nos están diciendo a nosotros ahora. Es exactamente igual el proceso. Ahora me está diciendo, ¿quieres salvarte? Ahí está la santidad humana. Pero entonces perteneces a los hijos de las tinieblas.
¿Sí? Ahora te tocó la oportunidad, te tocó la suerte de vivir en este tiempo. Ahora tienes la oportunidad de llegar a vivir en mi voluntad, de ser semejante a mí. Así que, si tú decides, puedes hacerlo. Somos una generación afortunada, muy afortunada, porque tenemos la posibilidad de ser hijos de la luz. Tenemos la oportunidad de llegar a vivir esta vida divina. Así que cada uno de nosotros debe decidir qué es lo que debemos hacer, pero sí entender que es un Jesús que preparó todo, desde toda la eternidad, para que pudiéramos llegar a tener esta posibilidad. Cada quien tiene la libertad de escoger. Cada quien tiene la libertad de decir sí o de decir no. Yo no quiero esto, quiero santidad humana. Perfecto, sean buenos, sean santos humanamente. No traicionen a Jesús en su voluntad. No quieran entrar en donde no puedan dar. Para entrar en la divina voluntad se necesita medirse a sí mismo. Medirse, no sé si me entienden. Voy a ver si doy el ancho para entrar en este reino. ¿Y qué es medirme? ¿Qué ancho requiero? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mí? ¿Estoy dispuesto a renunciar a todo lo mío? ¿Estoy dispuesto a no volverle a dar vida a la voluntad humana en mí? Lo mismo que hizo María. María cuando conoce el mal que la voluntad humana hizo, tiene horror de su voluntad. Cuando nosotros nos veamos a nosotros mismos como nos ve Dios, yo creo que nos vamos a llevar un pequeño susto, como les decía yo ayer. O sea, nos vamos a espantar de ver, pero porque me voy a ver de la misma manera que Dios me ve. Entonces, estamos en este momento crucial de la historia nuestra. No hablemos de la historia de la humanidad, ni hablemos de la historia de la Iglesia. Es mi historia la que está en juego. Es mi decisión, y mi decisión me va a llevar a mi vida eterna. Lo importante no es lo que hagamos en este mundo, porque en este mundo estaremos ¿cuánto tiempo? ¿50? ¿70? ¿90? ¿100? Que ya para 100 dice uno, ¿ya para qué? Si me tienen que llevar como objeto por todos lados. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Muy poco. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en la eternidad? Eternamente. ¿Qué es más importante? Yo creo que la eternidad. Yo pienso que es la eternidad. Así que estamos en ese momento de decisión de qué quiero tener. Dice, sé atenta, hija mía, tú serás el portavoz, la trompeta para llamarlos y reunir esta generación tan predilecta y tan suspirada por mí. Dice, así se encuentra nuestro Ser Supremo. Sentimos la necesidad de generarnos a nosotros mismos. Otra vez, esta necesidad de Dios. Pero, ¿dónde ponernos? Si nuestra voluntad no es vida de la criatura, no hay lugar para nosotros. No tenemos a quién confiarnos, ni quien nos alimente, ni el cortejo que requiere nuestra majestad adorable. Y como nuestra Trinidad Santísima está siempre en acto de generar, estos nuestros partos permanecen reprimidos en nosotros mismos, mientras que queremos generar nuestra Trinidad divina en las criaturas.
Pero como no viven en nuestro querer, no hay quien reciba nuestra generación divina. Quieren generar a la Trinidad en nosotros. Y entonces nosotros pensamos y decimos vidas divinas, lo mismo que preguntaban hace un momento, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? Y Jesús dice, hija mía, nosotros tenemos campos y mares divinos interminables, que están llenos de alegrías, de bienaventuranzas, de bellezas encantadoras de toda especie, y poseen la virtud de hacer surgir alegrías siempre nuevas y bellezas tales que una no asemeja a la otra. Pero, en nuestros mares y campos divinos, aunque hay cosas y bienaventuranzas innumerables, no tenemos vidas que palpiten. No tenemos vidas que palpiten. Y esas no las puede crear Dios. ¿De acuerdo? Mientras que nosotros somos vida y latido de todo, también de nuestras alegrías, nos falta el latido de la criatura que palpite en el nuestro, y como vida llene estos nuestros campos y mares innumerables. Ahora, ¿quieres tú saber quién nos da su vida? No una cosa nueva, pues tenemos tantas. Quien viene a vivir en nuestra voluntad. Porque ella, desbordando de nosotros, nos forma nuestros campos y mares divinos, llenos de todas las felicidades posibles e imaginables. Y la criatura viene en ellos como vida, y tenemos el gran contento y la gran gloria que nos puede dar una vida. Y si bien esta vida ha salido de nosotros, pero es libre de estar o no estar en nuestros campos divinos, y ella pierde, sacrifica su libertad humana y en nuestra voluntad toma la libertad divina, y como vida vive en nuestros campos y mares sin confines. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué les deja? ¿Qué queda en ustedes después de esta lectura? Es demasiado. ¿Y? Fiat, perfecto. O sea, es demasiado lo que estamos oyendo, porque estamos oyendo cosas que nunca habíamos oído, porque estamos oyendo las necesidades de Dios, estamos oyendo las carencias de Dios, que Dios se las resuelve creándonos a nosotros, pero se jugó, fue a Las Vegas y jugó juego de azar, nos puso una voluntad humana, y ahí está la ruleta y casi siempre cae en voluntad humana, y Jesús dice, perdí otra vez, y vuelve a apostar y vuelve a perder, y vuelve a apostar y vuelve a perder. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que le tenemos que regresar esto. O sea, es necesario entender que somos el juego de Dios, somos el juego de azar de Dios. Es demasiado, como dicen, pero somos tan, iba yo a decir poquiteros, pero no lo digo porque luego se ofenden. Recordando lo que acaban de decir de que es demasiado, también cuando la persona que ahorita comentó que es demasiado, efectivamente, con nuestra voluntad humana nunca tendríamos acceso a todo esto que estamos escuchando.
pero estoy recordando las palabras de Jesús que dice que Él nunca pide nada imposible y que Él es lo que Él nos manifiesta y lo que Él nos da Él lo hace fácil, simple, provee lo necesario y se adapta a la criatura. Así Entonces es difícil, como dice Jesús a los apóstoles, lo que para Dios es imposible, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Él nos hizo, Él sabe cómo nos hizo y sabe que somos capaces de darle la respuesta que Él espera de nosotros. Entonces, Él está apostando por nosotros, creyendo en nosotros que somos débiles y nosotros no le estamos creyendo al ganador que es Él y que todo lo que ha apostado ya lo tiene ganado. Ya nada más cada quien tenemos que abrirnos a Él para que Él diga de qué forma quiere que yo viva ese plan misterioso particular para cada uno de nosotros. Pero Él ya ganó, Él ya apostó y creo que... Y ya perdió. Perdió en la medida en que humanamente nosotros estamos actuando en divina voluntad, pero en el acto único, Él lo que hizo, lo hizo ya con lo que Él esperaba obtener y ya está todo dado, ¿no? Cuando alguien quiere hacer un pastel, ¿qué necesita? Es letra de doctor, así que por favor. Es un pastel. ¿Qué se necesita para el pastel? Primero, la idea del pastel. Quiero un pastel así y así, o lo quiero de estos sabores, en fin. Luego, ¿qué necesito? O sea, la materia prima. Y luego, todo el instrumental, que sería un horno, en fin, ¿sí? Para... Bueno, Dios quiere hacer un pastel que se llama vida divina en el humano. Ya está la idea. Aquí se me olvidó algo. Falta quien lo haga. El pastelero, ¿sí? Por eso, en la idea, ¿no? No sean tan exigentes, ¿no? Entonces aquí está la idea, está la receta. Luego el pastelero. ¿Quién será el pastelero? La idea es del Padre. El pastelero es Jesús. Él vivió nuestra vida. Eso al rato lo leemos para que quede más claro. O sea, para que nosotros podamos tener este acceso a la vida divina, esa vida divina debe estar vivida por alguien. Debe estar vivida por alguien, ¿sí? Y ese alguien, el único que puede vivir eso es Jesús, porque es el único que tiene vida divina. Entonces el pastelero es Jesús. Materia prima. Nosotros. Nosotros somos la materia prima. ¿Materia prima de qué? Si Dios quiere una vida divina aquí, necesita la materia prima de... Me salió bonito. La materia prima de un humano, para que esta vida divina pueda venir aquí, tenga un receptor. Y gracias a este receptor, que va a vivir en el año 7224, en enero vas a nacer, en enero de 2000, ¿qué dije? Bueno, en ese, gracias a este, Jesús puede vivir esta vida. Si no, no habría materia prima
dónde poner la vida divina que Dios sacó. ¿Se entiende? Entonces, la criatura se vuelve indispensable. Ahora, esta criatura, gracias a esta criatura, el pastelero pudo vivir esta vida y se la entrega al Padre. Esta persona está salvada desde toda la eternidad en Dios. Esta persona no tiene que regresar, ya está en el Padre. Esta persona vivió vida divina en Jesús y Jesús se la entrega al Padre. Pero esta persona se puede condenar. ¿Sí se entiende? La vida divina que le correspondía tiene Jesús la hizo, está con el Padre. Pero la persona se puede condenar y puede no tener acceso a esta vida divina. Hasta antes de Luisa, nadie tenía acceso a esto. Era la generación de las tinieblas. Y lo más que podían aspirar era a la salvación, a la santidad humana, a la santidad de imitación de la vida de Jesús. A partir de Luisa, ya se abre la puerta para que esto pueda ser vivido por la criatura, y estos somos nosotros. Ahora, si yo no decido vivir, ¿qué le pasó a esta vida? Está en el Padre, pero no tiene dueño, porque esta vida fue vivida para mí. Fue vivida con las características que Dios me dio a mí para poder llevar a cabo esa vida. Vamos a poner a alguien muy jacarandoso, todos conocemos, ¿no? Una persona de esas todas alegres, dicharachera, el gordito feliz que siempre está haciendo reír a todo mundo. Eso no es de él, eso Dios se lo puso. Dios le puso esos atributos, ¿para qué? Para que pudiera vivir la vida divina dicharachera de Dios. La vida divina alegre de Dios, la vida divina que tiene que manifestar todo eso, le tiene que poner lo necesario. Entonces, esta vida divina se queda en Dios, pero sin dueño. Sin dueño. ¿Qué va a pasar? La creación no podrá terminar nunca hasta que no se complete el número de personas que obtengan esta vida divina. Dios tendrá que crear otro con las mismas características para que pueda tener acceso a esta vida divina. La creación no terminará. Dicho de paso, todos esos temores de que se va a acabar el mundo, olvídenlo. El mundo se va a acabar cuando Dios obtenga lo que siempre quiso obtener. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Dios tiene que estar sacando y sacando y sacando vidas. Pero Jesús tiene que estar sufriendo y muriendo por tantas vidas como salgan. O sea, es un continuar el sufrimiento, continuar la muerte de Jesús, continuar la obra creadora del Padre y dar a la inutilidad la obra del Espíritu Santo, la obra santificadora. Porque estas criaturas no están llegando al lugar a donde llegó. O sea, son pasteles que le salió crudo, le salió cocido, como quien se le quemó, ¿sí? Esta es la historia de la humanidad. Nosotros somos tan necesarios porque somos la materia prima.
Esa materia prima ya salió desde toda la eternidad acá, ya fue vivida por Jesús. Entonces, estamos llegando a entender que yo me coloco en este momento, yo me puedo colocar en la generación de las tinieblas o me puedo colocar en la generación de la luz. Yo decido, pero el problema es que Dios, el Creador, el que tiene todo, el que hace todo, es el único que no puede decidir. Qué terrible, ¿no les parece? Qué terrible que el Todopoderoso no pueda decidir su propio destino, porque es el destino de Él, no es el destino mío, es el destino de Él. ¿Ustedes han visto un queso gruyère? ¿Sí? ¿Qué tiene un queso gruyère? Y a veces tiene más hoyos que queso, ¿verdad? O sea, ¿a Dios lo podemos comparar con un queso gruyère? ¿Podríamos compararlo con un queso gruyère? ¿Sí? La están oyendo, ¿eh? ¿Se imaginan a Dios como un queso? ¿No? El queso, los hoyos y el pedazo que se sacó del hoyo. Bueno, no son exactos, pero se entiende, ¿no? San Pablo nos dice que al final del tiempo, cuando Jesús haya sometido todo a Él, Él mismo se someterá al Padre para que Dios llegue a ser todo en todos. Cuando el último enemigo haya sido vencido. ¿Cuál es el último enemigo? La muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Esto va de paso, así, paréntesis. Para todos aquellos que hayan oído algo de astronomía divina, levante la mano quien haya oído algo. Bueno, bendito sea Dios que no han oído esas cosas. Y qué malo que lo haya oído. Ahora sabemos por qué es así. El último enemigo en ser vencido será la muerte. Y después de eso viene esto. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Dios saca de sí vidas divinas. ¿Sí? ¿Para qué las vivamos nosotros? ¿Para qué? Para que nosotros la vivamos y la regresemos aquí. Para que al final Dios sea todo en todos. No puede llegar el final si queda un solo hoyo, porque Dios quedaría incompleto. ¿De acuerdo? Entonces, todos tenemos que regresar. Y si yo no regreso, todos los condenados, todos los que están condenados, no tuvieron la posibilidad de regresar esto. Entonces, tiene que seguir habiendo nuevos seres humanos para que tomen lo que los otros no quisieron y lo regresen. ¿De acuerdo? La humanidad está limitada, sí, en el sentido de que hasta que se complete esto. Si la criatura viene a ellos, o sea, a esos mares de los que está hablando, como vida, y tenemos el contento y la gran gloria que nos puede dar una vida. Y si bien ha salido de nosotros esta vida, pero es libre de estar o no estar en nuestros campos divinos, y ella pierde, sacrifica su libertad humana y en nuestra voluntad toma la libertad divina
y como vida vive en nuestros campos y mares sin confines. Otro paréntesis. ¿Qué es la libertad? Libre albedrío de decidir. ¿Usted? Sí, perdón, pero ¿qué es la libertad? Más sería como el libre albedrío. Por eso casi siempre hemos pensado que libertad es poder escoger, es equivalente a libre albedrío. O sea, yo soy libre, yo escojo libremente. El problema es que Dios nos hizo libres porque Él es libre. O sea, somos a imagen y semejanza de Él. Y si Dios es libre, yo tengo que ser libre. Ahora, si yo tengo que ser libre porque Dios es libre, y yo digo que la libertad es escoger, yo pregunto, ¿Dios entre qué escogió? Para escoger necesito 2 o más opciones. No puedo escoger cuando nada más hay una opción. Si yo digo, ¿qué tomaré? ¿Agua o agua? Pues agua. Esa no es una decisión libre. Pero si yo tengo agua y café, yo puedo decidir cuál tomo. Entonces yo pregunto, ¿entre qué decidió Dios? No, porque es decisión personal, de vida personal. ¿Entre qué decidió Dios? No, ya vimos que eso era necesidad de Dios. Dios no puede escoger, no puede, porque la única opción que le quedaría a Dios es escoger el no Dios. No sé si me explico. No digo mal porque el mal no existe, pero el no Dios, y eso no es posible. Entonces, ¿qué es la libertad? El ser, la vida divina. La libertad es equivalente al ser. La libertad es Dios. Entonces, para que yo pueda llegar a ser libre, cuando yo llegue a ser libre, ¿qué estoy diciendo? Que yo estoy fundido en Dios. Estoy en Dios, estoy en el ser de Dios. Si no estoy en el ser de Dios, ¿qué soy? Esclavo. ¿Esclavo de qué? De mi voluntad, de mis pasiones, de mis deseos y sobre todo, que ya lo dijimos hace rato, del tiempo y el espacio. Del tiempo y del espacio. Yo puedo amar a Dios hoy, pero no tengo capacidad de amarlo hace 200 años. ¿Se entiende? No tengo capacidad de amar a Dios dentro de 5,000 años. ¿Por qué? Porque mi voluntad humana me encierra en esa imperfección de actuar en el tiempo. Entonces mi voluntad humana con el único tiempo que cuenta es con el instante actual. Pasado el instante actual ya no tengo capacidad de poderlo modificar. No tengo capacidad de actuar en el próximo minuto. Tengo que esperar a que llegue el próximo minuto para actuarlo. Entonces me vuelvo esclavo. Ya pierdo la libertad, ya no soy, ya no estoy. Y Dios no tiene eso. Por lo tanto, Dios es la libertad. Y cuando el hombre decide vivir en la divina voluntad, en ese momento el hombre es libre. Y si recordamos las palabras de Jesús, es la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? Jesús, esa es la verdad.
El día que la verdad entre en mí, ese día seré libre. Se cierra el paréntesis.